Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Vamos a asistir a la sepultura de Jesús, a esos dos personajes providenciales, caballerosos, llenos de delicada cortesía para con Nuestra Señora y de amor a Jesús, un amor póstumo, un amor post-mortem. José de Arimatea y Nicodemo. José es figura del otro José, nuestro Padre San José, que había sido para Jesús un padre y un protector. Así retrata el paso Gerardo Diego en esta última estación de su Vía Crucis. Fue un José el primer varón que a Jesús tomó en sus brazos, y otro José en tiernos lazos le estrecha de compasión. Con grave infinita unción el sagrado cuerpo baja y en un lienzo le amortaja. Luego le da sepultura y una piedra en la abertura de la roca viva encaja. Como póstuma jornada de tu vía de amargura, admiro en la sepultura tu heroica carne sellada. Señor, ya no queda nada por hacer. Señor, permite que humildemente te imite, que contigo viva y muera, y en luz no perecedera, que como tú resucite. Última estación. Acabó el viaje. No queda nada por hacer. Todo está consumado. La carrera está cumplida. El combate está librado. El guerrero está aparentemente vencido, pero es el vencedor. Había una monjita que tenía una voz dulcísima y se llamaba Sor Canción, de los años 60, 70. Yo conseguí la cinta y el librito, y eran unas musiquillas de esas que yo llamo un poco ratoneras, pero eran unas letras muy bonitas, y la voz de aquella monja era tan dulce, tan dulce, que me gustaba a mí mucho. Y una de esas canciones decía: descansa de tus fatigas, valeroso luchador. La muerte yace vencida en tierra por el dolor. Descansa mientras la noche vela tu sueño de paz. Esperaré hasta la aurora para verte despertar. Bueno, pues el Rey descansa, como hemos empezado diciendo. Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana. En el tálamo nupcial el Rey descansa. Y nosotros con nuestra oración, con nuestra adoración, con la mirra de nuestra penitencia y de nuestra abnegación, perfumamos su descanso, velamos su sueño, guardamos su sepulcro en el corazón virgen de nuestra intimidad. Y como la Virgen es toda equilibrio, es toda ponderación, es toda prudencia y sentido de la realidad, y sindéresis perfecta, y educación finísima, pues nunca hace nada fuera de tono. Y por tanto, lo que hubiera sido muy explicable en cualquier madre enloquecida por el dolor, querer retener el cadáver de su hijo y perder la noción del tiempo. Pero María es consciente, en medio de su dolor inundante, de que la tarde se echa encima, que hay que proceder al entierro, y después de haber acariciado el cuerpo de su hijo, llorado sobre él, de haberlo besado, de haber rezado, pues ya
comprende que se lo tienen que tomar otra vez Arimatea y Nicodemo, y entonces les mira como para decirles: ya es vuestro, para que lo sepultéis. Ella se ha quedado mientras como quien ha retenido joyas preciosas del testamento, porque son las únicas propiedades que su hijo, por otra parte, podía legar a su madre. Se ha quedado con la corona de espinas y con los clavos, y toman el cuerpo Arimatea y Nicodemo y empiezan a ungirle sin limpiarle antes. Fue una unción precipitada, pero eran tan respetuosos los judíos con los cadáveres que, aunque hubiera que proceder con mucha premura, pero no se podía dejar de ungir el cuerpo. 100 libras de una mixtura de mirra y aloe, unos 45 kilos, o sea que es mucha cantidad. Y el cuerpo es muy grande, sí, de acuerdo, muy alto, pero queda empapado todo el cuerpo de Jesús en mirra, en esa mixtura, en esa especie de ungüento, queda todo embalsamado para significar que aquel cuerpo santísimo, desde que nació, o mejor dicho, desde que fue concebido hasta que murió, estuvo envuelto, como rodeado, en la mirra de los trabajos y sobre todo de la humillación. Se anonadó, se despojó de su rango. Y para significar así también nuestro Señor que el cuerpo místico suyo, o sea, su Iglesia, debería estar envuelto en la mirra de las humillaciones. Por eso no nos debe sorprender cuando veamos que la Iglesia atraviesa por tantas pruebas, aunque nos duele cuando esas pruebas se las inferimos sus propios hijos, los de dentro. Pero es el sino de la Iglesia, estar envuelta en mirra como el cuerpo de su esposo. 100 libras, ¿por qué? Es un número de perfección, es un número de cierto acabamiento. O sea, nuestra mortificación debe estar cumplida, acabada, debe ser lo más perfecta posible. No ha de quedar ninguna actitud de mi comportamiento, ningún aspecto de mi personalidad, ningún proceder de mi consagración religiosa fuera de la mirra. No pueden ser 27 libras, ni siquiera 94 o 96. Tienen que ser 100 libras. Estar la mortificación completa, las manos y los dedos de la esposa, dicen los cantares, es fácil de recordar porque es Cantares 5:5. Los dedos de la esposa, cuando abren el postigo para que entre el esposo, destilan mirra escogidísima, dice el Espíritu Santo. Cuando usted le pida a Jesús que venga, Jesús entre en su corazón, usted tiene que abrirle libremente, porque si no, Él no pasa. Y al abrir ese postigo para que entre Jesús, sus dedos tienen que destilar mirra. Primero porque una esposa recibe a su esposo habiéndose perfumado primero. ¿Con qué se perfuma usted? Con el perfume de Él, con el bonus odor Christi, como cantaban esta mañana esa poesía de Santa Teresita en la comunión. Mi misión es deshojar flores, derramar flores, para que el mundo se perfume un poco de Cristo. Pues bien, los dedos de la esposa destilan mirra escogidísima. Quotidie morior, dice San Pablo. Muero cada día un poquito. Traigo en mi corazón la muerte de Cristo.
Eso es llevar la mirra, pero la mirra que sean de verdad 100 libras. Pensemos en esa unción, con qué respeto, con qué veneración aquellos 2 varones, claro, tenían que ser varones, ungieron todo el cuerpo de Cristo y estarían un buen rato, todo Cristo envuelto en mirra, todo Cristo perfumado, a un mismo tiempo llagado y aromatizado. Es el misterio del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Al mismo tiempo herido, cubierto de vilipendio, afeado por sus miembros indignos y pecadores, perseguido por sus enemigos y al mismo tiempo siempre exhalando perfume. Es como esas flores que cuando se troncha su tallo despiden una ráfaga de aroma exquisito. Este es el cuerpo de Cristo. Roto y fragante. Y entonces José de Arimatea y Nicodemus envolvieron el sagrado cuerpo en la sábana limpia, la sagrada cabeza en un sudario y le ataron, le fajaron como era costumbre. Aquel rostro bendito, aquella faz, también cantaban esta mañana ustedes, que mi gozo, mi cielo sea contemplar tu faz y darla a conocer a mis hermanos. Pues aquella faz quedó velada, quedó cubierta por el sudario y aquel rostro purísimo en el que los ángeles se reflejaban como en un espejo quedó oculto. Todo de limosna. ¡Qué amor de Cristo a la pobreza! La mirra de limosna, el sudario de limosna y la sábana y también el sepulcro ajeno, todo de limosna. Entonces, nuestro Señor sin comer, sin tener dónde reclinar la cabeza, naciendo en un establo, morir en una cruz, se puede morir más pobre. Pero y pobre además que de la peor pobreza, pobre de honra, pobre de crédito, pobre de prestigio. Pero es que si después de morir se dijera, bueno, aquella pobre madre viuda, por lo menos le pudo hacer un entierro mínimamente digno, pero si es que además se lo tuvieron que prestar todo. Ni después de, como se suele decir, esta persona no tiene donde caerse muerta, es el colmo. Pues eso le pasó a Jesús, que no tenía donde caerse muerto si no hubieran aparecido aquellos 2. Usted se muere y se muera donde se muera. Allí tendrán las hermanitas un panteón para enterrarla, en el cementerio un cachito de tierra habrá que darle. Nuestro Señor nada. Si no aparecen aquellos 2 amigos, por eso hay que quererles tanto a esos 2 señores, ¿qué hubiera sido? Todo de limosna. Todo de limosna. ¿Y cómo le llevarían al sepulcro? Pues improvisarían a lo mejor unas parihuelas con 4 palos o sobre la misma sábana, entre los hombres que estuvieran allí. Allí no hubo coche fúnebre, ni hubo cortejo funerario, ni hubo nada. Así le llevarían. Y la comitiva, que como hemos dicho eran 1,5 de personas, pues acompañando a la madre, que iba como aquella pobre viuda de Naín a enterrar a su hijo único. Y ahora no iba a aparecer Jesús a tocar las andas, porque era él el que iba en ellas. Como entonces había tocado aquellas andas y había dicho, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y había alegrado el corazón de aquella pobre madre. Ahora no. Ahora nadie aliviará la pena infinita del corazón de María. Porque Jonás tiene que pasar 3 días en el vientre de la ballena y el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días en el seno de la tierra para salir vivo de ella. Y podemos piamente meditar que los coros de los ángeles se dividirían en 2.
y que muchos millares y millones irían a acompañar el alma santísima de Cristo, que ya estaba haciendo fiesta en el limbo, El alma de Cristo, en cuanto se separó del cuerpo, no pudo esperar, tenía que ir a dar la buena noticia, que ya estaba bien de los pobres patriarcas allí, los siglos que llevaban en el limbo, esperando que alguien los sacara de aquel aburrimiento. Y como la sangre de Cristo era la llave que iba a abrir el cielo, pues había bajado enseguida a darle la noticia. Y allí estaban los Abraham y los Noé y los Isaías y los Elías y los Jeremías y los Danieles, pero a todos les hizo así nuestro Señor cuando entró con una sonrisa y un gesto de cabeza y decir, ahora os atiendo, tranquilo que habrá para todos. Pero nuestro Señor siguió adelante y allí en el rincón, como es su sitio, el rincón, la sombra, la humildad, estaba su Padre de la tierra, San José. Y entonces nuestro Señor no le dio todavía un abrazo porque no podía, porque era su alma solo, el cuerpo estaba en el sepulcro. Pero como los bienaventurados, San José ya lo era, ya los que estaban allí eran bienaventurados en potencia, porque entraban en el cielo ya enseguida, como estaban también con sus almas, de alma a alma, pues se comprenden y se conocen. Y entonces nuestro Señor le anunció la buena nueva antes que a nadie, a su Padre de la tierra, San José bendito. Bueno, pues muchos ángeles fueron con el Señor acompañando su alma santísima y otros acompañaron su cuerpo santísimo en aquel cortejo fúnebre, porque en ambas cosas, como decíamos ayer, está la divinidad, en su alma y en su cuerpo. Dice Isaías 33:7 que los ángeles de paz lloran amargamente. Los ángeles no pueden llorar porque los ángeles son espíritus puros, no tienen cuerpo y tampoco pueden sufrir porque están empapados en la bienaventuranza de la contemplación celestial. Pero los ángeles aquí lloran amargamente, como esos angelotes gordezuelos, sonrosados, preciosos, que se ponen en los pasos de Semana Santa y están tapándose el rostro como queriéndose esconder como niños aterrorizados, mirando la flagelación o tomando una punta del cordón de Jesús Nazareno cargado con su cruz, o asistiendo a la crucifixión, teniendo en sus manos un cáliz para recoger la sangre preciosa del Señor. Y a esos ángeles nosotros no podemos pintarles como Murillo pintaba a los suyos, sonriendo, rozagantes, felices, sino que están llorando. Los ángeles lloran amargamente. Y yo tengo que suplicar a los ángeles de la pasión que me alcancen la gracia de saber llorar la muerte de mi Señor. Y la gracia de saber llorar con los que lloran. Usted está llamada a esa vocación, a enjugar muchas lágrimas, a acompañar muchas soledades, a consolar muchas penas y a escuchar muchas cuitas y en fin, comprender muchos llantos. Y entonces usted tiene que haber llorado para entender a los que lloran. Cerca del lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto, un jardín. En un huerto nos perdió el primer Adán, en otro huerto nos redime el segundo Adán. Muchos autores quieren que el Calvario se llame así, Gólgota en hebreo, Locus Calvarie en latín, porque significa el lugar de la calavera. Ustedes han visto muchos calvarios, muchos crucifijos, donde justo bajo la cruz hay una calavera. Y es la tradición que porque está enterrado justo en el lugar donde se puso la cruz, el cuerpo de Adán, está allí la calavera de Adán, el hombre que nos perdió, sobre el cual caería la sangre del nuevo Adán, que al caer sobre la calavera de Adán está
redimiendo, significada en esa calavera, a la humanidad entera. Por eso el sepulcro está en un huerto y está cavado en la peña. Era un sepulcro nuevo, nadie había sido enterrado en él. Qué a propósito todo, la providencia qué atenta y qué cariñosa es. No estaba todo previsto. Allí pusieron a Jesús. Y José de Arimatea, siempre previsor, siempre cuidadoso, se preocupa de hacer rodar una gran piedra, una gran losa, a la entrada del sepulcro, para que nadie pudiese profanar el cuerpo de Jesús. ¿Soy yo para Jesús, si es que soy de verdad su esposa, un huerto cerrado, un jardín sellado, como dice el Cantar de los Cantares? Mi corazón es morada solo de Jesús, mi esposo de sangre. Porque esta mañana han cantado ustedes muy bonitamente: mi cielo eres tú, Jesús, solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. Y yo le decía a él, según purificaba los vasos sagrados y según las estaba comulgando a ustedes, porque yo cuando comulgo a las religiosas me gusta mucho pedir por cada una que estoy comulgando. Y cuando me viene alguna, a lo mejor tampoco uno se da cuenta, cuando yo digo estas cosas a mí también me pasa y tú no te das cuenta, pero cuando me viene alguna con un ceño muy fruncido, muy cariacontecida, bueno, claro, vamos serios hay que estar, estaría bonito, pero a veces no es solo seria, no sé, se percibe un gesto como de cierta preocupación o tristeza, no sé, y entonces yo digo, Jesús mío, alégrale las pajarillas a esta, que no esté así tan abrumada, o si es que ha dormido mal, no sé, que se me duerma aunque sea 10 minutos en la plática y se reponga, pero yo pido así cuando veo alguna un poco caidilla, bueno, pues estaba comulgándolas a ustedes, o estaba purificando y las oía. Mi cielo eres tú, Jesús, solo tú. Y yo decía, que sea verdad, que te lo digamos de verdad, porque te lo cantamos y muy bonito, y luego no eres tú solo, Jesús. Tenemos metidas tantas cosas en el cuarto trastero contigo, que claro, no es un cielo, mi alma, es un desván empolvado y desordenado y complicado, incómodo. Si mi cielo es Él, entonces sí que es un cielo. Por tanto, soy para Él huerto cerrado, fuente sellada, jardín exclusivo, corazón virginal. Hijas mías, cuando las roce, empiece a querer rozarlas de lejos. Un afecto que no sea de Jesús, pónganse en guardia. Nuestro corazón es muy traicionero y nuestra vida da muchas vueltas. Y viene el enemigo y empieza a susurrarnos arteramente al oído que tanta soledad no puede ser buena, que tanta carencia de cariños. Y corazón en la cruz. Cuando empieza el corazonzuelo, ay, empieza a quejarse, empieza a clamar por sus fueros, y hay que decirle, corazón, tu sitio es la cruz, el Calvario. Así que ahí, quietecito. Y desde ahí, aprende a amar a todos. Estaba el sepulcro en un huerto, en un jardín. El sepulcro era virgen y el sepulcro estaba cavado en la piedra. ¿Quién es la piedra? Petra autem erat Christus. Dice San Pedro, la piedra era Cristo. Yo tengo que estar cavado. A fuerza de picos, de trabajos, de mortificaciones, de virtudes, tengo que estar cavado en la piedra que es Cristo.
y Él me hará a mí fuerte como fuerte es Él, y me labrará para que también Él pueda morar en mí como un sepulcro virgen. Y allí le pusieron entre los muertos, dice el Salmo. Me echaron en el lago inferior, en el lago profundo. Me echaron entre los muertos, decimos en el Salmo en los viernes en completas. Él se echó en el lago profundo para librarme a mí de ser echado en el lago profundo del infierno para siempre. Yo puedo sacar de aquí una cierta enseñanza para mi comunión diaria, que a veces no cuidamos suficientemente, En la misa hay que estar muy recogido y toda la noche cuando me despierto, ya estar pensando en la comunión. Miren, la consagración de las dos especies sacramentales por separado, el cuerpo primero y la sangre después, significa la muerte de Cristo, porque la misa renueva, es la renovación incruenta de su sacrificio del Calvario. El Padre Pío sufría muchísimo, hasta que llegaba el momento de la inmixtión, que es un momento precioso de la misa, que no nos damos cuenta porque, como digo, hoy la misa se vive mucho peor porque la han llenado de palabras y porque estamos viendo al cura cara a cara. La misa que han vivido todos los santos se vivía con mucha más profundidad, eso no hay que lo dude. Vamos, que lo duda es que no se entera. Pero la misa hay que vivirla muy íntimamente, y por eso yo insisto un poco, y perdonen, una solemnidad, un domingo hay que solemnizar todo. Pero mejor todos los días, estar tan pendiente de los cantos, despista un poquito de la misa, por lo menos a mí me lo parece, si no te las despistas yo me alegro muchísimo. Pero hay que estar muy recogida. Por ejemplo, ese gesto de la inmixtión, yo creo que lo vive poquísima gente. El Padre Pío ahí respiraba, y ahí ya ha venido la resurrección, porque desde la consagración, que es la muerte, todo el canon, por eso hay que vivirlo el canon muy, muy recogidos. Antes era en voz baja, el canon no se oía, era un misterio todo. Y la consagración en voz baja. Y ahora estas voces con los micrófonos, que parecemos un showman, el cura. Y yo, como digo, lo he aprendido de Ratzinger y del cardenal Sara. El canon más recogidito, más acariciando con la voz las especies sacramentales que están ahí, y suficiente. No hay que elevar tanto el tono. Y luego llega, justo ya después de la comunión, cuando llega la paz, que por eso no hace falta dar la paz, porque nos la está dando Cristo. ¿No ha dado usted la paz? Claro que la he dado. La paz esté con vosotros. ¿Qué más quieres? Lo que no he dado es la señal para que empiecen los besos repiqueteados por todo el pasillo de la iglesia y distraigan la misa y se rompa todo. Eso es lo que... Y además, si yo no tengo a quien dar la paz, que soy el que la tiene que dar, ¿cómo se la voy a dar a ustedes si la paz brota del altar? La paz, la misa tradicional la da el sacerdote al diácono, y el diácono al subdiácono, y el subdiácono baja a la asamblea y la da, porque brota del altar. La paz no es que sea un besuqueo que usted sea, la paz sea con vosotros. Empieza la asamblea a darse la paz y yo no tengo a quién darla, pues no la doy. Ya la estoy dando, la paz sea con vosotros, se ha acabado. Es Jesucristo el que la da. Bueno, pues cuando llega la paz, el sacerdote, durante el año de ahí, fracciona la hostia y deja caer un pedacito de la hostia en el cáliz, diciendo una oración secreta muy bonita. Y eso es la resurrección. Cuando se junta otra vez el cuerpo y la sangre, es la resurrección. Vivir así la misa, pues nos ayuda muchísimo, claro. Pues, ¿qué representa la comunión? La sepultura. Porque es el cuerpo de Cristo con sus 5 llagas, en el que ha sido reintegrada su sangre por los ángeles, veíamos ayer, porque Cristo resucita él mismo con su sangre, y esa sangre la han recogido los ángeles, del Calvario, del Pretorio, de Getsemaní, y la han reintegrado del Vía Crucis, los lugares donde Cristo fue vertiendo su sangre, la han reintegrado. Bueno, pues Cristo con su cuerpo y su sangre, que yo recibo en la comunión, ese es el sepulcro que le ofrezco. Él está envuelto en una mortaja. ¿Cuál? El velo de las especies sacramentales.
Y Él está entrando en mi pecho como en un sepulcro. ¿Y cómo debe ser ese sepulcro? Debe estar en un huerto lleno de flores, que son las virtudes mías, que dan olor, que dan aroma. ¿Y cómo debe ser ese sepulcro? Nuevo, porque mi vida debe ser nueva. Ha debido morir en mí el hombre viejo y debe ser una vida limpia. ¿Y cómo debe ser el sepulcro que yo le ofrezco a Jesús sacramentado? Labrado en la piedra, porque yo debo tener fortaleza y constancia en sufrir las tribulaciones y las mortificaciones. ¿Y cómo debe ser el sepulcro que yo le ofrezco a Jesús al comulgar? Debe estar muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del Monte Calvario y de la cruz, porque yo ya me he acostumbrado a vivir en el Calvario y mi pensamiento está siempre ocupado en Cristo crucificado y mi deseo es imitar las virtudes que me da Él en la cima del Gólgota. ¿Y cómo debe ser mi sepulcro? Será también un sepulcro glorioso, porque Cristo lo embellecerá y lo hermoseará con los dones de su gracia. ¿Y cómo debe ser mi sepulcro? Después de comulgar, tengo que correr una gran losa para que nadie perturbe mi intimidad con Cristo. Ay, Padre, pero si usted supiera, si yo después de comulgar ya empiezo a trabajar y ya no paro hasta que luego tocan al examen a las 2 de la tarde, no importa nada. Usted tiene que trabajar como la primera. Usted no puede decir, ay, ahora me voy a buscar otra intimidad con Cristo, a la capilla media hora. No. Usted tiene que ir con todas y hacer lo que marca su horario, sus constituciones. Pero nadie le quita tener corrida la piedra del sepulcro por la presencia de Dios, por las jaculatorias constantes, por muchas comuniones espirituales, por muchos actos de amor, por muchas mortificaciones que haga usted de la vista y de la curiosidad y de los sentidos, por muchos silencios con que vaya embelleciendo su día, no desparramándose parlanchina con todo. No, la losa del sepulcro tiene que estar corrida. Tiene que guardar con fortaleza y con celo el tesoro que ha recibido. Y tiene que cerrar la puerta del corazón y de los sentidos. Y tiene que muchas veces retirarse a su celda interior, como decía Santa Catalina de Siena. Es que me gustaría tanto poderme ir 10 minutos a la capilla, es que me gustaría ir poder un ratito a mi celda a leer un libro. Si la tienes dentro de tu corazón, vete a tu celda interior y allí a dar gracias a Jesús, a conversar con Él. Hijas, vamos a procurar, como José de Arimatea, ungir al Señor con la mirra de nuestras mortificaciones, a envolverle en la sábana limpia de la pureza de nuestra vida, a ofrecerle nuestro sepulcro, que será nuestro propio corazón, nuevo, labrado en la piedra. José de Arimatea significa, lo veíamos ayer, Dios aumenta. Significa el que crece. Pues yo con cada comunión tengo que crecer en las virtudes, hasta que suba a morar en la ciudad celestial. Esto significa Arimatea. José significa el que crece. Dios aumenta, por eso crece. Arimatea significa ciudad excelsa, alta. Y a eso tengo que subir yo cuando comulgo, al cielo. Vamos a terminar con la versión de esta estación, que es muy breve, muy sencilla, la versión de Pemán, para terminar también con él, como hemos ido viendo estos días. Este sepulcro nuevo donde te han colocado, Señor, donde se aferra tu último amor, Señor, no es un sepulcro, es mi carne, lo más profundo de la tierra. Es la última medida de tu cuerpo en mi cuerpo, de tu muerte en mi vida. Te has enterrado en mí para que tenga yo tu medida justa hasta que venga para mí el tercer día. 3 noches solas son las de la pena. Si yo sé una tras una resistir la agonía, yo sé, Señor, que tú levantarás la losa en la aurora serena de mi resurrección
y mi alegría.